Bueno, buenos días, gracias por estar acá. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición de Encuentros Disonantes de las Músicas Populares, Epistemología de Identidades y Corporalidades, organizado por el Programa de Promoción Cultural de la UNED. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Priscila Carballo y soy una de las personas organizadoras de este evento. El espacio que tenemos hoy se titula Tradición y Ruptura, la configuración de una identidad nacional en la música costarricense, y el espacio de hoy se establece como un diálogo entre dos personas investigadoras en estos temas. Y hoy nos acompaña la profesora María Clara Vargas Cuyel y el profesor Mijail Mondón López. Y les voy a hablar un poquito sobre cada uno de ellos, ¿verdad? Sobre la profesora María Clara Vargas Cuyel. Ella es música, profesora e investigadora. Posee una maestría académica en historia por parte de la Universidad de Costa Rica y trabaja en líneas de investigación relacionadas con historia de la música académica en Costa Rica, además sobre instituciones y agrupaciones musicales en el país. Además, María Clara ha desarrollado una polifacética carrera que también incluye la interpretación musical como clavecinista, solista y de grupos de cámara, así como una larga trayectoria como docente, como productora de festivales y de concursos internacionales. Y también, como les decía, nos acompaña Mijail Mondo López. Él es licenciado en Filología Española y es máster en Literatura Latinoamericana por la Universidad de Costa Rica. Tiene además una maestría en Filología Hispánica como parte de una beca de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. Realizó sus estudios de doctorado en el Instituto Romanística de la Universidad de Potsdam, donde obtiene el doctorado en Filología Románica, y actualmente se dedica a la enseñanza de investigación en la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica, en la maestría en enseñanza de castellano y literatura en la sede de Occidente de esta misma universidad y en la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Universidad Nacional. Les comento un poquito la dinámica de la sesión, ¿verdad? Esta dinámica consiste en un espacio de conversación entre estas dos personas que nos acompañan de 40 minutos, y posterior a esto voy a leer las preguntas que ustedes pongan en el chat. Entonces, conforme les vayan surgiendo interrogantes, pues les agradecería mucho que las vayan registrando y al final hacemos un espacio de intercambio. Entonces, esa sería la actividad. Entonces les doy la palabra para que ustedes inicien con su conversación. Bueno, pues muy Es- buenos días a todas las personas que nos están acompañando, a Mijail, a Priscila y tantos amigos y amigas que están en este chat y creo que también en otras redes sociales, ¿verdad? Muchísimas gracias. También les mando un caluroso saludo a muchas personas muy queridas, como Javier, como Priscila, y sobre todo María Clara también. Y una enorme felicitación también a todas las personas organizadoras de este evento, particularmente también a la coordinadora Giselle Blanco del programa de promoción cultural por también estimular este tipo de actividades. Así que un saludo cordial para todas y todos. Bueno, en nuestra rifa inicial quedamos que empezábamos Muy bien. con una pregunta de parte de Mijail, Ok. como para abrir el espacio. Bueno, debo decir que a mí me ha encantado muchísimo la dinámica de diálogo que ha propiciado este encuentro disonante, porque creo que el diálogo también tiene que ver con convergencias y disonancias, amigables disonancias. Así que, bueno, empezaría María Clara un poco en el marco de esta actividad preguntándote lo siguiente. ¿Cuál, y sobre todo tomando en cuenta tu larga investigación histórica, musical que has llevado a cabo, cuál es la relación histórica, evidentemente ideológica, ¿no?, que se establece entre las prácticas, entre las instituciones musicales en la conformación de un discurso de identidad nacional? Me explico de otra manera, es decir, desde qué perspectiva y limitaciones podemos hablar de música nacional, teniendo en cuenta que muchas veces creemos que lo nacional está constituido por discursos, pero pocas veces pensamos que también la idea de lo nacional está construido también desde las músicas, desde los géneros. Entonces, ¿cuál es tu apreciación respecto a esta relación música e identidad nacional? Bueno, yo creo que
el caso de Costa Rica es interesante para esta temática porque podemos encontrar momentos muy claros en que la música fue un apoyo muy importante para el ideario de identidad nacional que se iba conformando. Por ejemplo, aunque tenemos las bandas que venían desde la colonia, ¿verdad? Las músicas militares que venían desde la colonia, no es sino hasta 1845 que empiezan a adquirir un papel importante por medio de un acuerdo del Estado. Sin embargo, no es sino hasta 1870 cuando ya hay una idea más clara de identidad nacional que vamos a ver cómo la música va a empezar a tener un papel protagónico. Y ese papel protagónico lo podemos ver de varias maneras. Por ejemplo, cómo las bandas ya no van a simplemente convocar, sino que van a ser parte de todo un ceremonial, y dentro de ese ceremonial ya no van a ir vestidas de cualquier manera, sino que van a ir vestidas con los colores nacionales, con instrumentos llamativos, se vuelven un elemento central de toda la festividad. Y eso lo vamos a seguir viendo luego, por ejemplo, a finales del siglo XIX, cuando todas las nuevas leyes relacionadas con educación señalan que hay que incorporar la materia canto. ¿Y por qué había que incorporar la materia canto? Bueno, porque ahí es donde se iba a poder enseñar los himnos patrios que se estaban componiendo. Recordemos que el himno nacional se había compuesto desde 1852, pero sin embargo, cuando revisamos los documentos no vemos que se tocara tanto, no es sino hasta finales del 19 que se empieza a incorporar sistemáticamente gracias a esa incorporación en la materia, ¿verdad? Y que se empieza a enseñar sistemáticamente y las celebraciones empiezan a variar, ya no es solo entonces las bandas, sino cada vez coros de niños, no coros formales, pero sí los niños invitados a cantar. Y finalmente creo que otro momento importante es en la década de los 20, 27, cuando se conversa directamente sobre definir una música nacional, que hasta ahora no se había nunca hablado de la música nacional. No es que no hubiese compositores, había, pero no se habían planteado este tema. En 1927, debido a una circunstancia que luego podemos hablar para no acaparar tanto tiempo, pero sí se crea esta idea de que qué raro, no tenemos una música nacional. Y lo interesante es que los periódicos transcriben por dicha, esa conversación y se habla de que hay que crear esa música nacional. Y también se dice, bueno, ¿por qué no definimos que la música nacional sea el 6x8 de la música guanacasteca? Y ahí empieza, bueno, una serie de expediciones a recoger esa música, a transcribirla. Se empiezan a hacer conciertos en el Teatro Nacional y en otros espacios para escuchar esa música que estaban descubriendo, esa música nacional. Así que yo creo que, como te comentaba, es interesante porque tal vez por ser pequeños y porque los documentos se han guardado, podemos ver claramente cómo efectivamente eso se dio. Y creo que eso, bueno, va a cambiar con el tiempo. De hecho, creo que cuando ya se surgen fuertemente las músicas populares, uno ya empieza a ver cómo se fortalecen otras identidades por medio de esas otras músicas, ¿verdad? Y ahí más bien yo te querría preguntar entonces, Mijail, ¿cómo ves vos, cómo desde la música, el tango, que es precisamente lo que vos has estado trabajando? Muy interesante, ¿verdad? Porque es una música que uno creería que es solo sudamericana, pero cómo esa apropiación en nuestro país del tango va a permitir también consolidar, o no, no sé, que nos contés, esas otras identidades que van a empezar a surgir precisamente por ahí en la década de los 30, ¿verdad? Creo. Bueno, muchas gracias, María Clara. Es interesante, ¿no? También ver esta temática de esta segunda edición de Encuentros Disonantes, que epistemología, identidades y corporalidades. A nosotros, María Clara, pues como estamos dialogando, nos tocan
el tema de las identidades, pero también no quisiera pasar por alto el tema de la corporalidad, porque de alguna manera la construcción de una nación es también la formación de un cuerpo, la formación de un cuerpo Estado-nación, la formación de un cuerpo simbólico, la formación de un cuerpo político. ¿Y cuál es entonces un poco la relación entre música y la construcción de una identidad musical, en este caso nacional? Y muy, como bien me señalas, ¿cuál es el papel de otros géneros, como el caso del tango, en la construcción de este cuerpo del Estado-nación, de este cuerpo de las músicas y las identidades nacionales? Yo tendría que decir, antes que nada, antes que contestar específicamente tu pregunta, que los proyectos de identidad nacional en la música, como muy bien acabas de comentarnos, pues no podemos desligarlos de proyectos de modernización, y esos proyectos de modernización tienen tras de sí efectos altamente eurocéntricos, paradójicamente, es decir, la construcción del Estado Nacional, los modelos de formación del Estado-Nación, son modelos inclusive que vienen heredados desde modelos políticos europeos y sobre todo con una construcción del Estado-Nación desde un discurso altamente hegemónico, básicamente de la idea del Estado-Nación que se promueve, como bien decías, desde finales, inclusive desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX, es una idea de nación hegemónica concentrada en el Valle Central y donde también se dan procesos de inclusión de ciertas prácticas musicales, como bien lo decían las bandas, otros géneros de la época, pero al mismo tiempo también produce un efecto de exclusión importante a otros sectores sociales y otros sectores culturales. O bien hay una especie de exotización del otro guanacasteco, del otro rural o del indígena mismo. ¿Cuántas composiciones se dieron donde se tomaba el tema de lo indígena como una figura exótica? Estoy pensando inclusive en términos literarios, por ejemplo, con Carlos Gallini, o ciertas musicalizaciones de Alcides Prado, ciertas operetas de Alcides Prado o de Julio Fonseca, compositores nacionales. Entonces, creo que también en ese contexto de modernización del Estado-Nación, de conformación de las identidades nacionales, creo que habría una pregunta aquí. ¿Cómo sentirse europeo en el Teatro Nacional rodeado de cafetales? Y aquí aludo un poco a la figura de esta maravillosa historiadora Quesada, Florencia Quesada, me parece que la modernidad entre cafetales. ¿Por qué digo un poco en son de broma esta frase, ¿no? Porque de alguna manera las músicas nacionales contribuyen de alguna manera a un proceso de enajenación ideológica muy importante. Es decir, la construcción, digamos, el desarrollo de la composición nacional desde principios del siglo XX, el desarrollo de las bandas nacionales, el desarrollo de ciertos espacios de asociación, la creación del Teatro Nacional mismo, que ya ahorita vamos a hablar de ese tema, van construyendo un sentido de lo nacional, una idea de lo nacional, una representación de lo nacional. Y aquí es donde se viene el elemento de ruptura, que es otra de los subtemas que tenemos en esta mesa, que curiosamente con ese proceso de formalización también se vienen otros procesos, digámoslo así, alternos. ¿Qué me refiero con procesos alternos? Pues la llegada de otros géneros musicales, la llegada de la llegada de otros géneros, la llegada de otras modas musicales también, entre ellas el tango, que me parece algo sumamente interesante de cómo el tango inicia, la primera composición de tango que se tiene fechada es 1914, justamente con Julio Fonseca, con un tango que se llama El Gaucho, 1914. Y recordemos que Julio Fonseca es el compositor nacional por excelencia de ese periodo de las dos primeras décadas del siglo XX. Entonces, es interesante ver cómo lo nacional, cómo la construcción de una música nacional también opera con la adaptación de otros géneros
que inclusive no tienen nada que ver con lo costarricense, pero se insertan dentro de lo nacional. Inclusive muchos de estos compositores típicamente o catalogados como nacionales comienzan a hacer una gran exploración, experimentación de composiciones, orquestas, por ejemplo, no solamente de tango, sino también de otros géneros comerciales de la época. Entonces, creo que es importante ver el desarrollo musical y la construcción de las identidades musicales como una fuerza, como una tensión de fuerzas. Por un lado, los procesos de formalización que ocurren en ese momento, pero también la influencia de otros géneros, de otras prácticas musicales que a través, por ejemplo, de los incipientes fonógrafos, de las incipientes emisoras de radio, como vamos a ver en la década de los 20 y los 30, también ocupan una función muy importante en la construcción del desarrollo musical costarricense. Sí, yo quisiera retomar un tema ahí que planteaste, Mijail, en relación con que en muchos países de América Latina, o sea, esta idea de búsqueda de la música nacional se da en un contexto latinoamericano, por supuesto, en todos los países de América Latina estaban buscando, estaban haciendo esta búsqueda, creando su música, pero lo interesante es que en los otros países se buscó como fuente de inspiración lo indígena, ¿verdad? Mientras que en Costa Rica, que teníamos todo un imaginario donde, ¿verdad?, que se había impuesto desde finales del siglo XIX, de que no, que este era un país de todos iguales, todos blancos, todos, esa temática no les funcionaba. Por eso buscan otra, que fue la música guanacasteca, y por eso, por supuesto, excluyen otras músicas como la música afrocaribeña, ¿verdad? También me parece muy interesante ahora que planteaste el tema de el surgimiento de los aparatos, ¿verdad?, que van a crear esa invasión sonora externa. ¿Cómo uno puede ver en los periódicos de parte de los músicos clásicos, y ahí empieza una gran división entre las músicas, hablando malísimo de la música, por ejemplo, del jazz, de todas las músicas que no fueran el ideal, ¿verdad?, de música europea, de música clásica, y es precisamente entonces en ese momento donde no solo llegan esas otras músicas, sino que además empieza una división muy importante en nuestro país. Eso se da, por supuesto, en todo lado, pero en nuestro país, uno cuando ve los periódicos, cuando ve los programas, ve que en todos los espacios se tocaban músicas similares, hasta que llegan los medios y todas las otras músicas, y ahí entonces empieza una ruptura que cada vez se va haciendo más grande entre lo que llamamos la música académica, música clásica, y lo que llamamos músicas populares. Y entonces, por supuesto, las músicas clásicas van a quedar para las élites, es la música adecuada, es la música que los periódicos van a fomentar, los periódicos y la iglesia también, como la buena música, mientras que todas las otras músicas, es la música, se habla despectivamente de ellas, ¿verdad? Como la música de negros, así tan horrible como eso, ¿verdad? Pero diciéndolo de manera peyorativa, y bueno, y ahí empieza esa división que se va a ir marcando a medida que pasan las décadas, ¿verdad? Que creo que ahora de alguna manera se está empezando a difuminar nuevamente y a mezclar, ¿verdad? Pero sí creo que causó una gran división a partir de los 30 hasta, yo diría que hasta la actualidad, ¿verdad? Y creo que también coincide con el momento social, es decir, cuanto más, creo que aquí hay una hipótesis posible, ¿no? Cuanto más diferencia de géneros haya, cuanto más, digámoslo así, distinción, o como bien decís, María Clara, esa polaridad que comenzó a surgir entre los géneros llamados cultos o géneros populares, llamados populares, también tiene que ver con un proceso de modernización que tenía que ver con una
gran polarización, digamos, social, económica, de las clases sociales que conformaban la sociedad costarricense desde ese periodo. Es decir, no es casual que la distinción de géneros musicales o géneros literarios, por ejemplo, esté también asociada a una realidad económica, social, también convulsa en los primeros años de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Recordemos lo que significó la década del 30, la depresión, la crisis del capitalismo mundial en 1929, una época también de preguerra y de posguerra al mismo tiempo, y toda la situación económica que se desarrolló en la década de los 30 y siguió hasta los años 40. Sí, este tema que estás planteando de la modernización es muy interesante porque en la música, por ejemplo, en la música académica, siempre se vio como que una orquesta sinfónica debía ser la meta para de verdad poder demostrar que éramos un país moderno. Y entonces, desde mediados del siglo XIX, uno logra ver ese discurso de que debemos tener una orquesta sinfónica nacional, que no se va a cumplir hasta 1940. Pero bueno, perdona, y entonces vemos cómo todo este proceso, o sea, cómo todas las búsquedas, era precisamente para buscar esa agrupación, ¿verdad? Todo lo demás no se veía como un elemento de modernización en el caso de la música, ¿verdad? Creo que también, María Clara, con esto que estás planteando de la modernización, yo creo que hay otro elemento también clave. Nosotros aludimos mucho a la idea de la construcción del Estado-Nación, la conformación de la identidad nacional. Pero es que si lo vemos, si lo trabajamos desde una óptica un poco más sociológica, un poco más histórica, digámoslo así, económica principalmente, el gran proyecto de ese grupo de Estado-Nación, de ese concepto de Estado-Nación, es la modernización. Entonces, en virtud de esa modernización, pues todo tenía que ser modernizable, todo tenía de alguna manera, bueno, recuperemos música de Guanacaste, pero placemos, por ejemplo, nacional. Agarremos el tango, no es casual que sea el tango, ¿verdad? Digamos que ha sido un género clave en la representación ideológica de las modernidades urbanas en América Latina. Entonces se toma el género del tango. Es decir, hay una necesidad histórica, política, económica de representar la modernidad, de hacer la modernidad asequible simbólicamente. Y yo creo que en eso juega un papel importantísimo las músicas y, por supuesto, los diferentes géneros musicales. Sí, y también los espacios, ¿verdad? Por eso la construcción del Teatro Nacional, o sea, parte de esa búsqueda o esa construcción de la modernización requería un espacio que permitiera representar la modernidad, ¿verdad? Arquitectónicamente, pero que también sirviera de escenario para esa sociedad moderna, ¿verdad? Y para esos grupos modernos. Y ahí vemos entonces lo que estábamos conversando hace un ratito, de que poco a poco las músicas populares que sí estaban presentes en las primeras décadas del Teatro Nacional, del escenario del teatro, de hecho muy presentes, porque había grupos tanto extranjeros que pasaban, pero también grupos de aquí que la hacían. Eso se va a ir perdiendo y ya a partir de la década de los 40, la música popular va casi a desaparecer del Teatro Nacional, hasta que luego en los 70, 80 vuelve a aparecer ciertos grupos, ¿verdad? La canción protesta y ciertas agrupaciones. María Clara, hemos conversado tanto en estos pocos minutos y ya perdí el orden de quién llevaba la pregunta y quién la respuesta. Yo creo que eso es una buena definición del diálogo, cuando se pierde quién lleva el orden de la pregunta y la respuesta y todo fluye de esta manera. A propósito de los espacios de institucionalización, de socialización, que me parecen claves en la conformación de esta identidad y sobre todo modernización musical, bueno, poco la pregunta es, ¿cuál es la función que desempeñan estos espacios de institucionalización? Me refiero, lo acabas de mencionar, el Teatro Nacional, pero también las escuelas de música, la Escuela Santa Cecilia, por ejemplo, y sobre todo otros espacios también de socialización musical, no solamente espacios formales,
sino también espacios informales. Estoy pensando, por ejemplo, en la importancia que ocupó la radio en la década de los 30, en los 40, o la función que cumplieron los teatros populares en la década de los 70s y 80s, también en la difusión del desarrollo musical. ¿Cuál crees vos que sea esta función? Bueno, yo creo que yo podría hablar de los espacios formales, precisamente, que son los que he trabajado, digamos, el Teatro Nacional, las escuelas y colegios, ¿verdad? Y te cedería luego la palabra a vos para que hables de estos otros espacios de la radio y tal, porque esa parte yo no la manejo, aunque estoy clara que fueron fundamentales. Sí creo que en general en los espacios como las escuelas, colegios y el Teatro Nacional, poco a poco hubo esa política, digamos, claramente definida por acuerdos, por boletines del ministerio, etcétera, que empezaron a señalar qué tipo de música se podía hacer en esos espacios y qué tipo de música no se podía hacer. Es muy interesante ver cómo digamos, el Inspector Nacional de Música, que era una figura que existía en esa época, la década de los 20, los 30, que declara que no se puede cantar nada que no sean los cantos patrióticos, los cantos escolares que estaban publicados, y que cualquier otra música que se quisiera tocar había que pedir permiso. ¿Por qué? Porque claramente se estaban filtrando otras músicas y se estaban incorporando cosas de zarzuela, de opereta, de música popular probablemente, que ya estaba en el ambiente, ¿verdad? Pero entonces sí hay directrices muy claras de lo que se puede hacer en esos espacios formales y lo que no se puede hacer. Y en el Teatro Nacional, aunque no me he encontrado ningún documento que lo diga claramente, pues la programación de alguna manera es una muestra de lo que se estaba permitiendo y lo que no se estaba permitiendo. Entonces vemos como el Teatro Nacional, que era un espacio donde no solo se hacía música, teatro y tal, sino que eran también el espacio de los grandes bailes, ¿verdad? Ahí permitía todo tipo de músicas y poco a poco esos bailes van desapareciendo. Ya en la década, a partir de los 30 ya no se hacen casi, no es que no se hacen del todo, pero muy poco, no se hacían sistemáticamente como antes. Y ahí es donde empiezan a desaparecer esas músicas y empieza además la Asociación de Cultura Musical, que fue una figura clave para que luego se fundara la Orquesta Sinfónica Nacional y el Conservatorio Nacional de Música, empiezan a hacer su labor de sacralización, por así decirlo, de la música clásica y de que en ese escenario, que eso sí lo podemos ver en las revistas de ellos, ¿verdad? No del teatro, pero sí en las revistas de ellos, donde empiezan a hablar de qué tipo de música sí se debía, sí se podía hacer en el escenario del teatro y qué tipo de música no, ¿verdad? Entonces yo siento que es lo que te podría decir de esos espacios que manejo y más bien ahora te cedería la palabra para que nos hables de la radio, que son probablemente espacios que vos conoces más. Bueno, yo consideraría que así como hay un desarrollo de ciertas instituciones, de ciertos espacios que sin lugar a dudas fomentaron el desarrollo de la composición nacional, sin lugar a dudas promovieron espacios culturales, académicos, formales, importantes. Para mí, la década del 30 y desde la década del 30 a la década del 50, también hay el desarrollo de otros espacios de socialización, como el que mencionas, la radio. Pero no podemos explicar el asunto de la radio sin aludir también, creo yo, a otra figura importante y que tiene también una justificación económica y social, que es la conformación de los barrios en San José. Es decir, imaginemos, por ejemplo, esa sociedad costarricense donde estaba ese Teatro Nacional, una de las edificaciones más altas de ese momento, ¿no? Rodeado de barrios. Entonces estamos hablando de dos dinámicas de socialización muy distintas y que implican una interpretación histórica de la música también distinta. En esos barrios habían emisoras de radio. Es muy interesante ver la correlación entre
emisoras de radio producidas que se fundan en la década finales de los 20 hasta 1950 y la conformación de los barrios principalmente capitalinos. ¿Por qué? ¿Por qué el barrio? Porque el barrio es quizá la principal fuente de socialización de la música popular. Es decir, es justamente allí donde emergen grupos como, en el caso del tango, como el Cuadro Buenos Aires, como el Conjunto Tucumán, pero también es en la década de los 50, sobre todo en la década de los 60, también el barrio es el espacio donde se forman los intercambios musicales de boleristas nacionales, por ejemplo. Entonces, creo que el radio como una industria cultural importante no se puede llegar a explicar solamente por la industria industrial, perdón, por la actividad industrial que tiene la radio, sino más bien por ese contexto de barrio, por ese contexto de socialización local que se desarrollaba, ¿no? Es interesante, por ejemplo, en algunas entrevistas que realicé a algunos cantores de tango, que básicamente pertenecen a una cultura de barriada, Josefina. Entonces creo que hay también otra lectura importante, otra nueva historia de las músicas populares a través de la radio, a través de los barrios, y otro elemento importante que no podemos olvidar son los cines. Es decir, en cada barrio había un cine y una emisora de radio. Imagínense la riqueza que se pudo haber formado, los concursos, por ejemplo, de radio, los concursos de canto popular, se desarrollaban justamente en los barrios capitalinos, en pequeños teatros, y yo creo que esto es algo sumamente importante, ¿no?, de recuperar en nuestra historia musical, porque da otra perspectiva, otra cartografía, digámoslo así, del desarrollo histórico musical. Porque si bien es cierto, los espacios de esos espacios de institucionalización, de socialización de la música académica son espacios fijos, son de alguna manera espacios no móviles. Pero el asunto de ver esas otras dinámicas de los radios, de los cines, de los barrios, más bien defenderían la idea de que la música se desarrolla en su movimiento. Es decir, la música es una historia en movimiento. Y yo creo que eso también tiene mucha importancia, inclusive hasta con los propios géneros musicales. Muy interesante esto que estás planteando, Mijail, porque me acaba de prender ahí un bombillo de que precisamente en el caso de la música académica pasa todo lo contrario. Mientras que a finales del 19 las veladas en las casas familiares eran elementos claves. Por ejemplo, era famosa los salones, por así decirlo, ¿verdad? Que era una idea francesa de distribución de alguna manera de conocimiento y tal. Bueno, estaban los salones de las hermanas Montero o los salones de la familia, de la pareja Chandy y Maukish, ¿verdad? Eran fundamentales y fueron espacios claves de sociabilidad en las últimas décadas del 19. Pero en el momento que se construye el Teatro Nacional, toda esa actividad que estaba centralizada, que estaba, digamos, que tenía un desarrollo similar a lo que luego va a pasar en lo popular, ¿verdad? En el espacio privado, va a pasar al teatro y se pierden esos salones. Ya en las décadas del siglo XX, en las primeras décadas, esos salones dejan de tener función, por así decirlo, porque claro, todo se institucionaliza en el Teatro Nacional. Entonces me parece que eso también es interesante, ver cómo ocurren esos fenómenos, ¿verdad? Y también, si me lo permitís, María Clara, también el asunto de que, volviendo un poco al eje de este maravilloso encuentro, también tiene que ver con la corporalidad también, en el sentido de que los salones burgueses o el prototipo del salón burgués también tiene una especie de cuerpo que lo representa, ¿no? Un cuerpo burgués, un cuerpo, digamos, de alguna manera con cierta represión de la sexualidad y de la subjetividad también. Mientras que si comparamos los salones de baile, sería hermosísimo escribir un libro de los salones burgueses a los salones de baile, porque en el salón de baile, que es otro fenómeno de socialización que se da en la década de los 60, la década de los 70, la década de los 80 y luego el surgimiento de las discotecas, que es otro fenómeno también interesante.
no solamente hay un espacio, sino también está la representación de otro cuerpo social. Es decir, la representación de un cuerpo más libidinoso, la representación de un cuerpo mucho más libre en sus prácticas eróticas. Y creo que también esto es importante, creo que es una variable interesante también de analizar en el desarrollo de la historia musical, la construcción de las sexualidades, la construcción de las subjetividades de género también, que se desarrollan también en el marco de esos espacios. Es decir, tenemos un espacio institucional, un espacio formal, un espacio típico de los salones burgueses, y luego en la década de los, ya, bueno, en las propias barrios capitalinos y más adelante en los salones de baile, tenemos también una nueva forma de entender la corporalidad a la par de la música también. Sí, que es un poco el libro de Juan José Marín, ¿verdad? De Claro. Melodías de Perversión, muy, muy interesante. Bueno, yo creo que podríamos seguir hablando montones, pero Priscila ya nos va a jalar el aire porque estamos, creo que, sobre el tiempo casi. No sé, Priscila, si entonces pasamos a contestar preguntas o... Ok, vamos siempre. Sí, les voy a plantear, hay muchísimas preguntas, la conversación ha estado súper interesante y sugerente, además en este contexto de esta semana que nos quedó sin planear mucho, ¿verdad? Donde hemos visto otros nuevos usos de la música en las festividades del Bicentenario, ¿verdad? Ha sido muy evidente el papel de la música en estas celebraciones, ¿verdad? Hay muchas preguntas, por ejemplo, Alonso Torres plantea, buenos días, una pregunta para María Clara. Luego voy a hacer todas las preguntas y después ustedes hacen como un redondeo. Buenos días, una pregunta para María Clara. Luego de agradecer su enorme labor de registro y difusión de una parte fundamental de la memoria musical de Costa Rica, la pregunta es, en el libro de las fanfarrias a las salas de concierto, el relato de la difusión de la música guanacasteca da la sensación de que siempre estuvo mediado por músicos de élite josefinos. ¿Existen registros de algún contacto directo del público josefino con los portadores originarios de esa música o réplicas de las festividades donde la música guanacasteca se daba? Es decir, un contacto directo con estas manifestaciones que se asumieron como nacionales, ¿verdad? Esa sería una pregunta. Después yo le planteo una pregunta a Mijail en relación a lo que planteaba del tango, ¿verdad? Y le pregunto si el tango se inserta también en Costa Rica porque coincide con una visión idealizada de blanquitud y de semejanza con Argentina en el componente étnico, porque en su libro sobre entrevistas a personajes del tango, fundamentalmente a los de la primera generación, algunos aluden a esta similitud étnica por la cual el tango es más asimilable en Costa Rica. Después Fabricio plantea para ambos, me imagino, que Manuel Monestel habla de una marcada guanacastequización de la identidad musical nacional. ¿Qué piensan al respecto? Después Davy plantea, al escoger la música guanacasteca, sin embargo, ocurre también un blanqueamiento de lo que decía lo popular y buscar idealizar la identidad musical a través de composiciones que ya conocemos. Ejemplo de esto, el quijongo, y no reconocemos que la música parrandera nace de este instrumento. Después Adriana Cordero pregunta, ¿cuál creen que es el rol de la academia en la construcción de estas identidades musicales? ¿Vamos por buen camino? ¿Qué hace falta? Después yo hacía otra pregunta para Mijail cuando hablaba del tema del barrio, o bueno, es más un comentario. El barrio y concretamente los barrios obreros del sur de la capital han sido fundamentales en la creación de diferentes músicas, incluso en los 90s, con músicas como el ska, el metal, etcétera, ¿verdad? Y esta es una historia que está pendiente de escribirse. Después, Daniel Solano planteaba, esta salida de los bailes del Teatro Nacional es una clara evidencia de cómo la sacralización de las músicas como una experiencia solo audible va en desmedro de la corporalidad inherente del hecho musical y marca más la diferencia con lo popular. No en vano la diferencia de uso entre el melico, teatro popular, y el nacional. Esa diferencia de uso se viene superando hasta hace relativamente poco. Después Tania Camacho plantea, buenos días María Clara y Mijail, entendiendo que las identidades nacionales se han construido desde el mito de la excepcionalidad costarricense, cómo sus estudios permiten aclarar estas ideas. Y para finalizar, pues Glendon Díaz plantea, en el contexto actual con los canales de comunicación e información que tenemos tan globalizados, ¿consideran que es posible construir identidad musical nacional?
y creen que es importante tener esa identidad. Y finalmente Fabricio plantea, me recordaron la canción Barrios del Sur de Juan Carlos Ureña y la Oveja Negra, claro. Eso es, tal vez si hacen como algún redondeo de ideas a partir de eso. Complicado porque es un montón de temas, ¿verdad? Tal vez voy a comentar un poquito lo que Alonso y varios han retomado, ¿verdad? Sobre, sí, la investigación histórica al final depende de los documentos que uno encuentre, ¿verdad? En ese sentido, Alonso, yo no he encontrado documentos que muestren que hubo mayor intercambios. Lo que sabemos de lo que yo he encontrado en la documentación es que sí, 3 personas claves en aquella época, que era Julio Fonseca, José Daniel Zúñiga y en este momento se me olvidó el otro. Bueno, se fueron a Guanacaste a recoger, por supuesto, ahí a recoger la música, ¿verdad? A transcribirla. Por supuesto, ahí no sabemos, ellos probablemente pueden haber excluido algunas o no, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que fueron los 3 y que vean que era el compositor nacional, por así decirlo, Julio Fonseca, el que se me olvidó el nombre, que era el director general de bandas de la época, o sea, una de las instituciones más importantes, la institución más importante musical del país, porque era la única estable y con presupuesto estatal, etcétera, y don José Daniel Zúñiga, que era el inspector nacional de educación. O sea, eran 3 personajes claves que se fueron a Guanacaste a transcribir esa música. No, desgraciadamente no tenemos documentos que nos digan y ya ellos no están para preguntarles, ¿verdad? Entonces lo que podemos inferir es lo que tenemos, que fue que producto de esas visitas se publicaron 3 folletos de música, de canciones costarricenses, de canciones nacionales, si mal no recuerdo el nombre, ¿verdad? Ahora, con respecto a lo que dice Tania, que me pregunta, bueno, yo creo que yo trato en mis trabajos de precisamente destacar cómo hay ese proceso de construcción con base a ciertas ideologías, ¿verdad? Creo que eso es claro en el uso de las bandas, como comenté, de los himnos, etcétera. Y no me acuerdo si había alguien más que preguntaba. Tal vez voy a decir lo que preguntó, hablar un poco de lo que preguntó Cordero, sobre si las instituciones educativas estamos haciendo. Yo creo que no estamos haciendo suficiente. Creo que a estas alturas del siglo XXI deberíamos tener planes de estudio, programas de cursos más abiertos que incorporen todas las otras músicas, no seguir hablando solo de un tipo de música. Pero bueno, a veces no es tan fácil cambiar los planes de estudio, cambiar los programas, porque además eso lo pienso yo, pero bueno, el cuerpo de docentes es mucho más grande que eso. Así rapidísimo. Okay. Bueno, yo me permito también comentar algunos aspectos con base en algunas de las preguntas que están allí. En relación con el tango y su visión idealizada respecto a una especie de excepcionalidad étnica, etcétera, efectivamente, es decir, coincido muchísimo con Priscila en este sentido. Es decir, el género del tango justamente fue absorbido, fue adaptado al contexto nacional justamente por esta dimensión simbólica que tiene el tango, ¿no? De representar un ideal de modernidad, pero un ideal de modernidad urbana claramente etnocéntrico. Y esto, bueno, no solamente aparece en el libro, el primer libro que se llama Tango, Arrabal y Modernidad. Explico, digamos, por qué se da esta, digamos, digamos, por qué ideológicamente le servía a ese momento de la sociedad costarricense tomar esa referencia del tango como expresión de la modernidad. Y efectivamente, en el libro de entrevistas es muy interesante ver, por ejemplo, cómo algunos de estos cantores, intérpretes dicen, bueno, algunos dicen, casi que literalmente lo dicen de esta manera,
es que en Costa Rica somos más europeos que indios. Por eso nos gusta el tango. Vean que ahí, digamos, en ese comentario de un músico bolerista muy reconocido, pues vemos también digamos, toda una función política, ideológica que estaba detrás de este género. Entonces, clarísimamente eso pues explica muy bien por qué el tango fue de alguna manera un género que tenía que ver con esa visión idealizada, etnocéntrica de la sociedad costarricense. En cuanto a la relación de la identidad nacional y la guanacastequización, coincido totalmente. Creo que es una etapa, la primera etapa de la formación del discurso de identidad nacional musical tiene que ver justamente con este modelo de la ya no lo dije, la guanacastequización, ¿no? Tiene que ver con esa exotización del otro, con esa exotización de lo que para el Valle Central constituía la periferia. Entonces, habría que preguntarnos si no existen otros modelos más allá de la guanacastequidad, es decir, en qué medida estamos actualmente utilizando otros modelos de representación de lo nacional y qué papel juegan las culturas regionales en ese sentido. En cuanto al rol de la academia, bueno, es una pregunta que a mí me interesa muchísimo, poco porque, bueno, es donde uno trabaja, es donde uno intenta, pues, hacer algo, ¿no? Yo creo que en cierta medida, al menos, si bien han existido excelentes investigaciones y nuevas rutas en la investigación de la historia musical, creo que aún así la historiografía musical costarricense sigue siendo, si no bien nacionalista, que creo que ya no, pero sí muy localista. Creo que esto habría que, digamos, transformarlo metodológicamente con estudios más comparativos, con un eje comparativo mayor, que no sea simplemente lo costarricense, sino la relación, por ejemplo, como región cultural centroamericana o latinoamericana. Es decir, crear, digamos, una base metodológica comparatista que permita ver otras variables en el desarrollo musical, no solamente local o nacional. Otro aspecto es que tendemos mucho a una interpretación monumentalista y muy biografista. Es decir, tendemos todavía a seguir haciendo análisis de ciertos compositores, ciertas compositoras, y de la biografía no pasamos. Creo que es más que un gesto monumentalista, creo que es un gesto más que todo documentalista, no monumentalista. ¿Y qué se refiere a un gesto documentalista? Crear documento, es decir, transcribir, editar partituras, músicas que han sido grabadas, que solamente están en un soporte de grabación, con suerte, y poder realizar una ediciones musicales. Creo que el aspecto del monumento al compositor, a la compositora, podemos también manejar la otra variable, que es crear el documento histórico musical. Creo también, y esto tiene muchísimo que ver también con la otra pregunta que mencionaba por allí Priscila, hay que analizar los fenómenos de comercialización, la industria musical con todas sus variables, la recepción de la música masiva, y en esto quiero hacer énfasis en los hermosísimos trabajos que ha hecho Priscila Carballo, por ejemplo, con la historia del rock en Costa Rica. Es un trabajo realmente pionero. Y como dice Priscila, pues es una historia pendiente también de otros géneros como el ska, que sé que hay algunos investigadores que lo están haciendo. Es decir, es necesario abrir la concepción de lo musical y irnos más allá a analizar fenómenos de comercialización, recepción de la música masiva. También creo que es importante analizar los procesos de recepción y creación de músicas creadas por diferentes clases sociales, diferentes sectores y grupos étnicos. Creo que debe existir una mayor diversidad en este sentido. Creo que es un camino que se está desarrollando y que debemos de continuarlo. Analizar también la función política e ideológica que cumplen las prácticas musicales. Las prácticas musicales no están aisladas a un contexto y funcionan muchas veces como catalizadores ideológicos o neutralizadores ideológicos políticos importantes. Sobre todo las llamadas músicas populares juegan un papel decisivo en ese sentido.
Bueno, eso es un poco lo que podría decir. Por último, ¿cuál es el aporte, digamos, que he realizado en cuanto a las investigaciones que he podido realizar, sobre todo en torno a la identidad nacional? Al igual que María Clara, yo considero que es importante deconstruir de manera muy crítica esta idea de lo nacional y abrirnos a otras interpretaciones, no solamente de lo nacional, sino también a la diversidad cultural, a entender que la música tiene que ver también con un discurso que construye diversidad cultural, no solamente nacional. Y yo creo que en ese sentido, pues todas estas investigaciones que he podido realizar juegan con esa variable. Yo estudio el tango como un fenómeno de la diversidad cultural musical de esa Costa Rica digamos, de esa Costa Rica de principios del siglo XX hasta siglo XXI. Pero también considero que esto es una brecha que se está abriendo también con otras investigadoras, investigadores, que muchos de las cuales nos acompañan hoy en día. Yo creo que aquí habría que hacer como un llamado a que sigamos investigando muchos y muchas, porque el tema, precisamente lo que está diciendo Mijaíl, es hay tantas cosas todavía por hacer, ¿verdad? Y no lo pueden hacer 2, 3, 5 personas. O sea, aquí hay miles de temas importantes de analizarlos desde diferentes perspectivas. Y entonces ahí es donde es importante que desde la música incorporemos en los cursos, en pequeñas actividades de investigación y tal, que la gente empiece a hacer esos trabajos de base, ¿verdad? Porque sí coincido con Mijaíl que es importante abrir la perspectiva, pero a veces en Costa Rica pasa que no tenemos ni siquiera la investigación de base, ¿verdad? Entonces, cuando querés saber qué pasó con tal, resulta que no hay nada. Entonces hay que empezar para buscar ese poquito para entender un poco más el proceso, tal, ¿verdad? Así que yo creo que, pues sí, yo creo que todas estas actividades son como invitaciones a que sigamos haciendo, a que sigamos invitando a otra gente a hacer investigaciones desde cada uno de sus ámbitos, ¿verdad? Y en el caso de las y los músicos, que hagamos investigación, porque mi percepción como música es que mucho de lo que se está haciendo actualmente es desde la perspectiva de las ciencias sociales, que está muy bien, pero también es importante que las y los músicos hagamos investigación, ¿verdad? Coincido totalmente, María Clara, definitivamente hay investigación, digamos, yo he podido mapear en los últimos 20 años, 30 investigaciones sobre diferentes músicas populares, pero mucha de la investigación sí es desde fuera del área de la música. Yo creo que también el tema es el diálogo entre la gente del área de música con la gente del área de ciencias sociales, que nos estamos ocupando también de estos fenómenos, ¿verdad? Y yo creo que ustedes en este espacio han lanzado toda una agenda de investigación, es decir, las diferentes interrogantes que ustedes van planteando y los diferentes vacíos que van señalando, casi que aquí podríamos hacer colectivamente, ¿verdad? Un listado de temas pendientes, ¿verdad? Sí, para tesis, para investigaciones, para artículos, ¿verdad? Incluso conexiones que uno no necesariamente ha hecho en las investigaciones, pero que ustedes lanzan como hipótesis y uno dice, ok, ahí hay un tema que se podría experimentar, ¿verdad? Entonces, bueno, esto definitivamente da para muchísima conversación más, ¿verdad? Pero bueno, por cuestiones de tiempo podemos ir cerrando. Nada más agradecerle a Mijaíl y a María Clara por el interesantísimo trabajo que han venido haciendo y por compartir estas reflexiones con nosotros y nosotras. Y bueno, agradecerle a las personas que han estado hoy, ¿verdad?, acompañándonos, ¿verdad? Les agradecemos de nuevo a nombre de la UNED y el Programa de Promoción Cultural. Y nada más recordarles que a las 10:30 tenemos el panel titulado Música y Poder, el rol de las músicas populares en la construcción de la nación. Seguimos trabajando sobre este eje, que es el eje que nos acompaña hoy toda la mañana, ¿verdad? Entonces, para que sepan que el enlace sería el mismo enlace de Zoom que hemos estado utilizando para toda la actividad, y les invitamos mucho a que nos compartan y nos acompañen en este espacio ahora a las 10:30, y muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Pues de mi parte, agradecer profundamente a María Clara. María Clara ha sido toda una inspiración para mí en muchos sentidos por su trabajo histórico musical, que considero que es uno de los trabajos historiográficos fundadores de muchos aspectos en el desarrollo de la investigación histórica musical. Yo me siento realmente un honor haber compartido ciertas impresiones con María Clara, por supuesto con Priscila, con Javier, con el programa de promoción cultural y con todas y todos ustedes. Muchísimas gracias, ¿verdad?
Bueno, muchas gracias por la invitación, Priscila, Javier. Para mí también es un honor haber estado con Mijail. Eh, y bueno, es como una motivación a seguir trabajando. Básicamente, este tipo de encuentros, porque de repente uno se mete en el trabajo cotidiano y olvida de estas cosas tan impresionantes, tan lindas que debemos hacer. Y yo también apunté muchas ideas para seguir trabajando. Un abrazo a todas y a todos. Y me encantaría tener el chat, Priscila, porque creo que surgieron temas muy interesantes. Claro, Luego, vamos a guardarlo y también recordarles que estamos grabando y que posteriormente el programa de promoción cultural va a compartir estas grabaciones, por si también quieren volver a escuchar y anotar cosas y hacer conexiones de ideas, pues también estar ahí. Bueno, de mi parte muchísimas gracias y nos vemos a las 10:30 en la siguiente actividad. Hasta luego. hasta luego. Chao.